Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy he preparado un tutorial muy especial y para eso voy a usar este modelo que me permite explicarles todo lo que quiero. Va a ser un pantalón levantacola, como lo llamamos en nuestro país, en Colombia. Esos pantalones que tienen mucha fama de que son pantalones levantacola, o sea, este va a ser el molde para ese pantalón. Además vamos a ver cómo hacer la pretina anatómica, que también es muy interesante. Este pantalón la tiene, entonces me permite hacerlo. Vamos a mirar cómo hacer los bolsillos y nada, bueno, y de paso hacemos este modelo que es muy bonito, muy interesante. Esta teoría que vamos a ver ahorita nos sirve para cualquier clase de pantalón, pero aprovechamos y hacemos este que está muy bonito. Le vamos a hacer unos bolsillos atrás y vamos a aprender también unos truquitos de la ubicación de los bolsillos en la parte de atrás que son determinantes a la hora de ayudar a ver que la cola se vea mejor. Hay un detalle que si no lo tenemos en cuenta no favorece mucho. Entonces vamos a ver eso y nada, debajo de este tutorial voy a dejar la teoría de este pantalón, entonces para que si quieren la descarguen y la puedan ir mirando a la vez que van viendo el tutorial. Entonces va a ser mucho más fácil para ustedes. También les voy a dejar la tabla de medidas para que de la tabla de medidas saquen medidas que no tengan o que no sepan cómo sacar o que les cueste trabajo, como son los tiros, como son la altura de rodilla, como son esas medidas que a veces son complicadas. Y yo la verdad, chicos, ustedes quizás tengan su manera de sacarla y si lo hacen y les funciona muy bien, pero con esta tabla de medidas yo no he tenido nunca un problema y siempre me he quedado tan bien con estos trazos que por eso quiero compartirlo con ustedes. Entonces nada, si desean ponerle pausa al video y imprimir y descargar la tabla de medidas y la teoría, bien lo pueden hacer para que hagamos el tutorial juntos, o lo miran y después siguen la teoría, como les parezca mejor. También quiero darle las gracias a las personas que me están siguiendo en Instagram, que como les dije empecé a subir cositas acerca del ensamble, de la confección, videos cortos. Se me hace más fácil por allá, entonces voy a seguir subiendo. O sea, si quieren verlos, les pido que me sigan en Instagram para que nos quede más fácil. Y bueno, y darle las gracias por todo lo que hacen por el canal, por los likes, por los comentarios tan lindos. De verdad que ustedes son muy especiales conmigo, son muy generosos con sus comentarios y a mí eso me alegra muchísimo, chicos. Yo la verdad he creado una relación muy estrecha con ustedes y siento que los quiero mucho. Ustedes son muy especiales conmigo, se les agradezco de todo corazón. Y las personas que se han unido al canal y están descargando los patrones, eso es otra cosa que me alegra mucho, porque la idea de este canal es ayudar, y si eso les está sirviendo para algo, para su emprendimiento, para su negocio, en buena hora, lo voy a seguir haciendo de todo corazón. Ok, chicos, entonces este pantalón vamos a empezar a hacer el básico desde cero para no mandarlos a que vean el tutorial del pantalón. Entonces, para que no nos perdamos ningún detalle, quiero que estén así súper concentrados, porque siempre los pantalones son un poquito a veces que nos confunden, ¿no? Entonces, bueno, para empezar vamos a empezar haciendo un cuadro. Este cuadro lo vamos a hacer con la medida de el largo de tiro y la cuarta de cadera menos 3. Empezamos aclarando. La medida de tiro, de la altura de tiro, se saca siempre con la cuarta de cadera más 1. Esa es nuestra medida de tiro. Entonces, si mi maniquí tiene 100 centímetros de cadera, o ustedes o sus clientas tienen 100 centímetros de cadera, lo dividen en 4, les da 25. Entonces más 1, esa es la medida de tiro para esta clienta. Entonces sería 26. Y ahora de ancho vamos a darle la cuarta de cadera menos 3. Entonces los mismos 100
dividido en 4 me da 25, menos 3 me da 22. Entonces aquí ubico estos 22. Hay personas que han visto la otra teoría y me dicen, Virginia, pero usted le está quitando medida a la cadera y el pantalón no me va a quedar bueno. No se preocupen, chicos, confíen en mí. Estos 3 centímetros los vamos a recuperar después. No se preocupen. Pero el molde delantero, si es más pequeño, es similar a lo que hacemos en la falda. Si logramos hacer que el molde delantero se vea más pequeño y el de atrás más ancho, la cola va a ahormar mejor. Esto es parte del molde levantacola que visualmente también hace que la cola se vea más grande. Entonces no se preocupen por estos 3 centímetros, ya los vamos a recuperar. Y vamos a armar este cuadro. Así y así. Muy bien. Ahora me dice que de esta línea de tiro voy a subir 4 centímetros. Estas cosas que yo estoy haciendo aquí las encuentran en la teoría. Entonces, bueno, para que les quede más fácil. Y trazo una línea. Esta viene siendo mi línea de cadera. Esta es la línea de tiro y esta es la línea de cadera. Muy bien, ahora dice que tenemos que hacer la línea de quiebre del pantalón. La línea de quiebre del pantalón la sacamos ubicando la mitad entre la mitad de este espacio, que sería aquí, más 1 centímetro hacia el centro delantero. Este es el centro delantero, este es el costado. Entonces nos dice que la mitad más 1 hacia el centro delantero, entonces hacia allá. Ok, ahora escuadro esa línea. Y esta va a ser mi medida de quiebre. En el caso de que el pantalón le vaya a hacer quiebre también a la hora de plancharlo y eso, ¿no? Bueno, por esa va a ser la línea. Ok, entonces ahora vamos a ubicar la línea de profundidad de tiro. Entonces, chicos, ustedes me preguntan, alguien me preguntó hace un tiempo que cómo se saca la medida de la profundidad de tiro. La profundidad de tiro es dividiendo la cadera a veces por 6,25 en la talla 4, en la talla 6 es dividiéndola en 6,50, en la talla 10, o sea, es complicado, es complejo. Y la verdad, chicos, como vuelvo y les digo, a mí las medidas que yo saco de esta tabla de medidas para construir los moldes de mis clientas, escúchenme bien lo que estoy diciendo, las medidas que yo saco para los moldes sobre medidas, o sea, yo ubico mi medida de cadera en la tabla y si la tabla me dice que según esa medida de cadera mi clienta es talla 14, entonces de la talla 14 saco la medida de tiro. Si me dice que mi clienta según la cadera es talla 6, entonces de la talla 6 saco la medida de tiro. Así lo he hecho yo y así les quiero enseñar a ustedes. Si a ustedes les funciona, sería genial. Si no los convence, también es genial porque quizás ustedes tienen una manera de hacerlo. Pero a mí es sacar los tiros más que nada de esta tabla. Los tiros es algo que para mí es muy importante porque me han funcionado. Ok, entonces bueno, aquí el siguiente paso es poner la medida de tiro delantero. Entonces yo la saco de mi tabla porque a mí me ha funcionado muy bien y me dice que para la talla 10 el tiro delantero es de 4 centímetros. Entonces yo trazo 4 centímetros y marco mi tiro. Este es mi tiro. Para este pantalón que es levantacola y que es muy preciso, yo hago mi línea prácticamente recta. A la hora de cortar, bajo quizás un poquito, le doy un poquito de curva. Pero no lo voy a profundizar mucho porque de pronto queda tirante por lo que es una medida exacta. Entonces por eso no hago esta línea tan curva. ¿Ok? Bueno, entonces eso en cuanto al tiro. Ahora aquí voy a este pantalón no le voy a hacer no le voy a hacer pinza porque ahí parece que no tiene pinza. Pero en el caso de que tuviera pinza, que ustedes le quieran hacer pinza, entonces de aquí hacia el costado voy a poner la cuarta más 3 centímetros de pinza si quieren pinza. Si no quieren pinza, entonces simplemente la cuarta de cintura.
que para el caso de mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19, entonces de aquí hacia acá yo pongo la medida de 19. Y voy a cerrar mi costado. Chicos, este pantalón no es para una señora mayor. Este trazo, yo tengo en mi canal un trazo para señora mayor, entonces ese es el trazo para ella, porque este pantalón de verdad que horma bastante, recoge, levanta, entonces las señoras ya grandes no quieren sentirse incómodas, entonces no le vayan a hacer este molde a una persona adulta, porque o un adulto mayor me refiero, porque la matamos con este pantalón. Entonces yo tengo otra teoría en mi canal que es para señoras mayores ya, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que sigue es vamos a ubicar la altura de que para según la tabla de medidas para mí me da 60 centímetros para la talla 10. Mi maniquí es entre una talla 10 y una talla 8, entonces por eso yo la tomo de la talla 10. Si ustedes le quieren tomar la medida a la clienta está muy bien, si no, sáquenla de la tabla de medidas. Y al largo del pantalón lo vamos a marcar inmediatamente y le voy a dar 1,10 de largo a ese pantalón, ¿ok? Entonces de aquí a aquí la altura de rodilla y de aquí abajo el largo del pantalón. En este caso ustedes ponen las medidas que han tomado para el largo del pantalón, ¿no? Bueno, muy bien. Y otra cosa, recuerden que yo los moldes que hago los hago sin costuras a estos patrones. Después tendríamos que ir a dar las costuras y los dobladillos y todo eso. Bueno, trazo esas dos líneas y prolongo esta línea de quiebre hasta abajo. Ok. Entonces aquí lo que voy a poner es la medida del ancho de rodilla y la medida de ancho de bota, que para este caso es la misma. Entonces la medida de ancho de rodilla es a veces difícil de tomar. Esta es otra de las medidas que yo saco de mi tabla porque siempre me ha funcionado. Entonces según mi tabla de medidas, ella me dice que para mi clienta, que es más o menos una talla 10, el ancho de rodilla puede ser 22 centímetros. Entonces yo voy a poner 11 hacia un lado y 11 hacia el otro, así de esta manera, 11 y 11, y lo mismo voy a hacer al orillo, 11 y 11, muy bien, y voy a cerrar mis costados, así de esta manera. Muy bien. Ahora aquí por la línea de entrepierna yo voy a trazar una línea suspendida así, y aquí por este punto yo voy a bajar unos 5 centímetros, quizás más o menos unos 5 centímetros, y de esos 5 centímetros yo voy a entrar 1,5 centímetros más o menos, y voy a hacer esto así, de esta manera, y de ahí marco mi línea recta hacia acá, así, para que el pantalón me quede mejor hormado aquí en esta parte. Entonces bajé 5 y entré 1,5, ok. Entonces para darle esta forma y después ir recto, y aquí en el costado sí simplemente trazo mi línea, ok. Muy bien, entonces aquí por esta parte estaría lo que es el básico. Entonces vamos a entrar ahora a desarrollar nuestra moda. Este patrón, como ustedes pueden ver, es a la cintura, es 100% la cintura, por eso a mí me gusta mucho, porque horma bastante y se asemeja mucho a este pantalón. Este pantalón es a la cintura, pero aquí siempre vamos a, aunque sea a la cintura, vamos a bajarle 2 centímetros, siempre, independientemente de la clase de pretina que tenga, independientemente del modelo que sea, vamos a bajarle estos 2 centímetros para hacer que el pantalón nos horme mejor aquí en esta parte. Eso es como con la falda. Entonces le bajamos 2 centímetros aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar la pretina. Esta pretina
yo pienso que le podríamos dar un ancho de 6 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a bajarle 6 centímetros y aquí también le vamos a bajar 6 centímetros y vamos a trazar una línea. Esto que estoy sacando aquí, este pedazo que estoy sacando aquí, no va a ser mi pretina. Mi pretina yo la voy a hacer después aparte. Esto no me sirve. Esto ya no me sirve, ¿ok? No lo voy a usar para pretina porque a este pantalón le vamos a hacer una pretina anatómica. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir los bolsillos, ¿no? Entonces para definir el bolsillo yo voy a usar otro color porque lo voy a dibujar aquí para después pasarlo a un papel y poder tener como los moldes, pero primero lo tengo que dibujar. Ok, entonces aquí por esta parte que viene siendo como el pegue del pantalón y la pretina, por aquí por esta parte yo voy a correr 3 centímetros. 3 centímetros, ok, y esos 3 centímetros de aquí por el costado yo voy a bajar 15 centímetros. Así de esta manera, y voy a trazar una línea así, ok. Ahora voy a dibujar mi bolsillo más o menos como lo quiero. Mi bolsillo vendría a ser más o menos por aquí puedo apoyarme en esta línea. Aquí entro 1 centímetro y hago esto. Me quedó muy redondito, pero bueno, ustedes lo hacen más bonito. Listo, muy bien. Entonces ya que tengo mi bolsillo dibujado ahí, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar aquí en este papel. Lo voy a pasar con la rodaja para explicarles algo. Ok, hay algo que me acabo de acordar y quiero explicarles. A veces hay bolsillos que se abren aquí. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno se coloca el pantalón y el bolsillo se abre. Entonces, si no queremos que el bolsillo se abra, si queremos asegurarnos que el bolsillo no se abra, este pantalón no está así. Este no lo hicieron normal. Pero si nosotros queremos asegurarnos que el bolsillo no se abra, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Aquí hacemos como una aletillita que vaya a esta costura, que entre en esta costura cuando vamos a pegar el cierre. Entonces ya el bolsillo sería la parte de abajo, la parte grande, ya les voy a explicar, iría así. Agarraría aquí. Entonces al estar agarrado de aquí no se nos va a abrir el bolsillo aquí en el costado. Entonces eso es una parte bien, un secretico. Muchos pantalones no lo tienen, la mayoría no lo tienen, pero haciéndolo así nunca se les va a abrir el pantalón. Entonces, bueno, esta es la manera como está aquí, como les digo, no lo tiene, pero ahora en este momento me acabo de acordar. Entonces por si lo quieren hacer hasta allá, lo pueden hacer hasta allá y no hay peligro de que el pantalón se les vaya a abrir. Entonces, bueno, vamos a volverlo a hacer porque lo voy a trazar con esa aletilla, ¿no? Ya si ustedes no quieren, simplemente hasta aquí y lo meten en la costura de la pretina. Además, en estos pantalones blancos a veces es bueno hacerle esta parte porque nos como que protege mejor, como que forra, ¿no?, el pantalón. Entonces también de esa manera pues nos ayudaría. Aquí como ya he trazado y sé cuáles son las líneas que ya he trazado. Ok, listo. Entonces aquí voy a repasar mi bolsillo así.
Ok, aquí me faltó esta línea, no la pasé. Quiero pasarla. Ok, entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si el papel me da aquí. Voy a cortar esto 2 veces. Yo sé que muchas personas quizás no necesitan ver esto porque ya saben cómo hacerlo, pero hay otras personas que no saben, entonces para esas personas es que lo hago. Ok, bueno, entonces aquí ya tengo 2 moldes, ¿cierto? Este va a ser el grande y este va a ser el pequeño. Entonces este molde yo le voy a quitar esto y le voy a quitar esto. Ok, aquí están los 2 moldes que yo necesito. Voy a sacar mi pantalón, lo voy a cortar para poderles explicar lo del bolsillo. Ok. Aquí el pantalón lo voy a cortar por aquí. No lo voy a cortar por aquí, lo corto por aquí. Ok. Muy bien. Entonces ahora aquí yo ya tengo mi molde listo. Entonces este molde pequeñito, este, va a ir cosido aquí. Lo pegamos aquí a medio centímetro. Lo volteamos. Así, digamos aquí el bolsillo ya nos quedó cosido, así. Entonces traemos este otro y lo vamos a pegar aquí. Lo fijamos así, abrimos y cosemos los dos así unidos, los unimos así para que nos quede el bolsillo listo. Viene, esta entra acá. Bueno, ahí se me corrió un poquito. Entonces aquí ya nos queda nuestro bolsillo listo. Aquí entra, está así este. Y aquí está este otro. Y esta pieza aquí es la que va a unir con el costado de la espalda. Con la pieza de la espalda. Así, de esta manera es que haríamos nuestro bolsillo. Si lo quieren llevar hasta allá, como les dije. O si no, simplemente lo cosen aquí. Y esta parte pues ya no la tiene, ¿no? Entonces el bolsillo queda simplemente metido aquí en la cintura. Entonces, pero en este caso va metido en la cintura y va metido aquí en esta parte para que no, aunque el pantalón incluso nos quedara bien apretadito, no se van a abrir los bolsillos, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería la manera de hacer esta clase de bolsillo. Entonces, así, de esta manera habríamos terminado con nuestro delantero. Nos queda faltando la pretina, que la vamos a hacer después, cuando terminemos con la espalda, y nos falta la golita de arriba, ¿ok? Bueno, voy a poner eso a un lado y voy a hacer la parte de la espalda. Entonces, para la espalda voy a empezar aquí como en la mitad, porque voy a tener que correrme hacia este costado y hacia arriba. Entonces voy a empezar aquí en la mitad. Entonces digamos que voy a trazar una línea aquí más o menos. Sobre esta línea voy a trabajar. Entonces, para empezar el costado se empieza de la misma manera que se empieza el delantero. Entonces dice que construir un cuadro con el largo de tiro, que ya sabemos que el largo de tiro es la cuarta de cadera más 1. Entonces, para mi maniquí, hagámoslo nuevamente, serían 100 dividido en 4, me da 25, más 1 centímetro, serían 26. Ok, esa sería la altura de tiro. Y me dice que de ancho necesito la cuarta de cadera menos 3. Otra vez,
La cuarta de cadera dividido en 4 me da 25, menos 3 me da 22. Chicos, aquí aún no estoy recuperando los 3 centímetros que le debo a la espalda. Ya, pero ya lo vamos a recuperar. Ya ahora van a ver. Ok, entonces aquí hago mi cuadro con estas medidas. Así de esta manera hasta los 26 centímetros y aquí simplemente cierro. Ok, ahora me dice que de esta línea hacia arriba subo 4 centímetros al igual que lo hicimos en el delantero. Entonces 4 centímetros, 4 centímetros, trazo esta línea y esta sería mi línea de cadera. Ok, muy bien. Ahora voy a ubicar mi línea de quiebre. ¿Cómo ubico mi línea de quiebre? De la misma manera que lo hice en el delantero. Busco la mitad exacta, marco un punto y corro 1 centímetro hacia el centro. O sea, así de esta manera. Y esa sería mi línea de quiebre. Muy bien. Esta línea la voy a prolongar porque la voy a necesitar. ¿Ok? Entonces voy a prolongarla lo que me dé por ahora. Muy bien. Ahora me dice que ubique mi medida de largo de rodilla, que para el caso de mi maniquí son 60 y el largo del pantalón, aquí no me cupo, me toca añadir un pedacito. Ok, ahí ya añadí ese pedacito, entonces me dice que mi medida de rodilla son 60 y el largo del pantalón, el que yo le estoy dando a mi pantalón, son 110. Hasta este punto de 110 yo tengo que traer esta línea. Ok, muy bien. Voy a escuadrar voy a escuadrar estos puntos hacia ambos lados porque los voy a necesitar. Muy bien, entonces ahora me dice que voy a ubicar mi medida de rodilla y mi medida de bota. Entonces, según la tabla, para la talla 10, como les digo, usen la tabla de medidas que les funciona y si no, pues tomen la medida a la clienta si saben cómo hacerlo. Pero bueno, yo voy a usar la tabla de medidas porque a mí me funciona. Entonces, la tabla de medidas me dice que para la talla 10, este pantalón viene siendo más o menos una talla 10 porque tiene 100 de cadera. Entonces, para la talla 10 me dice que la medida de contorno de bota y de rodilla es 22, ¿ok? Pero la teoría de la espalda me pide que ponga la medida de bota más 3 centímetros. O sea, si me dice que la medida de bota y de rodilla es de 22, más 3 centímetros sería 25. Entonces tengo que poner 12 y medio hacia este lado y 12 y medio hasta este otro lado. Ok, entonces así 12 y medio y 12 y medio. Y lo mismo hago aquí. 12 y medio y 12 y medio. Voy a cerrar estas líneas. Muy bien. Ahora me pide que por esta línea de quiebre suba 3 centímetros. Así de esta manera. De la línea de cintura hacia arriba, por la línea de quiebre, subo 3 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros. Y ahora me dice que así de manera escuadrada corra 4. Corro 4 centímetros. ¿Sí? Subí 3, corrí 4. ¿Ok? Este es mi nuevo punto. ¿Ok? Ahora me pide que esta línea
la prolongue así hacia el costado, así de esta manera, la prolongo. Muy bien. Y ahora después de haber prolongado de este punto a caer sobre esta línea, yo voy a poner mi medida de cintura más 3 centímetros. Mi medida de cintura son 76 dividido en 4 porque es la cuarta, me da 19 más 3 centímetros me da 22. Entonces yo de este punto voy a caer aquí sobre la línea y marco 22, me da aquí. Esta es mi línea de cintura e igual de este punto yo voy a trazar una línea aquí al tiro. Miren este pantalón cómo sube, cómo levanta, ¿se dan cuenta? Ese es el levante que le da a la cola. Ok, muy bien. Entonces ahora en la mitad de estos dos puntos yo voy a ubicar mi pinza. Aquí. Entonces yo voy a poner 1,5 centímetros a cada lado y escuadrando le voy a dar una profundidad de 9 centímetros. Las pinzas de la espalda siempre deben ser no muy largas para lograr lo que queremos, que es darle bolsita aquí en esta parte. Ok, muy bien, entonces está nuestra pinza ubicada. Ahora chicos, aquí viene la parte de la cadera que tanto les preocupa a muchas personas. Ok, aquí vamos a ubicar la cuarta de cadera, o sea, mi cadera son 100 dividido en 4 me da 25, o sea, la cuarta de cadera completa más 3 centímetros que son los que estoy debiendo y tengo que pagarlos. Entonces 25 más 3 son 28. Entonces de aquí hacia acá marco 28 y prolongo esta línea hasta ese punto y esta sería mi medida de cadera, lo que quiere decir que el molde de atrás se va a ver más grande, se va a ver levantado, entonces se va a ver muy bien. Ok, entonces ya saben, aquí la cuarta de cadera normal más 3 centímetros, en este caso me da 28. De aquí uno a la cintura, ya me quedó aquí esta parte lista, y ahora por aquí, por el tiro, yo voy a poner una medida que es mi medida de tiro de espalda. Les recomiendo que saquen estos tiros de la tabla, vuelvo e insisto, dice que mi medida de tiro de espalda menos 2 centímetros. No se asusten porque le estamos quitando 2 centímetros, pero eso no les va a afectar en lo más mínimo y al contrario va a armar muchísimo el pantalón porque aquí estamos haciendo un tiro largo. Entonces como vuelvo y les digo, este pantalón no es para una señora mayor, es para una mujer que quiera verse bien así, bien armada, con que el pantalón le levante, se le vea muy lindo. Este es para esa clase de personas. Entonces aquí simplemente hacemos nuestra curva de tiro, nos quedaría así, listo. Ok, entonces ahora lo que sigue es cerrar nuestros costados. Aquí el de la espalda lo cerramos así de esta manera, puede ser que quede un poco adentro, así que nos quede una curvita, y aquí sí lo podemos trazar recto, así de esta manera. Ok, aquí sí no hay problema. Bueno, entonces el pantalón aquí en cuanto a la bota, yo pienso que se ajusta perfectamente a lo que tenemos aquí, pegadito hasta la rodilla y ahí baja recto, ni más ancho ni más angosto, recto. Ok, entonces aquí vamos a definir lo de los bolsillos y lo de la pretina. Entonces aquí el pantalón dijimos que la pretina era de 6 centímetros, bajo 6, trazo mi margen. Aquí se va gran parte de la pinza, como se dan cuenta. Entonces esto yo ya no lo necesito. Esta parte yo ya no la necesito. La quito porque la voy a reemplazar con la pretina anatómica que voy a hacer. Me queda solamente este pedacito de pinza. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ubicar el bolsillo de la espalda. Una cosa, chicos, los bolsillos de la espalda, cuando los hagan, si la persona tiene un cuerpo muy bonito, tiene una cola grande, entonces cualquier cosa le queda bien, ¿verdad? Pero cuando las personas no tienen una colita muy grande, entonces nosotros
tenemos que ayudarlas y hay cosas que lejos de ayudarlas las perjudican y es el caso de los bolsillos. Si la persona no tiene una cola muy grande, no le hagan un bolsillo pequeño porque se ve fatal, o sea, terrible, no le ayuda para nada. Ni tampoco le pongan el bolsillo muy hacia el centro, pónganle el bolsillo más hacia el costado que hacia el centro. No lo ponga ni en la mitad ni hacia el centro, ¿ok? Entonces les voy a dar más o menos una medida que nos podría ayudar casi siempre, para todas, pero más a las personas, como les digo, a las que tienen un cuerpo lindo, pues todo les queda bien, ¿no? Pero a las que no, nos toca ayudarlos. Bueno, entonces digamos aquí, de esta línea por el centro de espalda, yo voy a bajar 6 centímetros, marco un punto. Y de aquí por el costado, hacia el costado, voy a bajar 5 centímetros y marco un punto. Entonces aquí voy a trazar una línea y sobre esta línea yo voy a ubicar mi bolsillo. Aquí debe haber más espacio de aquí, del bolsillo a la costura del centro, que del bolsillo al costado. Entonces yo voy a, de aquí de esta línea hacia acá, yo voy a marcar 6 centímetros. 6 centímetros. Voy a poner la medida de mi bolsillo, que puede ser más o menos unos 14 centímetros más o menos, no los hagan tan pequeños. Entonces aquí me quedarían 5 centímetros. Si se dan cuenta, en este espacio hay 6 y en este espacio hay 5. El bolsillo va a quedar más hacia este lado que hacia el centro, entonces eso está muy bien. Perfecto, entonces yo al bolsillo le puedo dar unos, los puedo hacer cortos, los puedo hacer largos, le voy a dar, lo voy a hacer como un cuadrado. Digamos aquí 14 y aquí también 14. Entonces trazo mi línea. Así. Aquí sería mi bolsillo. Entonces aquí estas puntas se las puedo dejar rectas o se las puedo redondear, ¿ya? Y cuando corte el molde le doy las costuras más aquí, bueno, lo voy a pasar aquí para aquí poderles explicar. Este video se me está haciendo largo, así que me hacen el favor y lo ven todo, porque si no, mejor dicho. Pero no quiero dejar cosas sin explicar, porque como digo, hay personas que saben mucho, hay personas que de pronto no tienen tanta experiencia. Entonces no quiero que vayan a dejar de hacer esto porque no les quedó claro. Ok, entonces aquí trazo. Así. Aquí en la parte de arriba, le voy a dar 4 centímetros de más a este molde. 4 centímetros. Así. Entonces aquí el molde le doblamos 1 centímetro, así, y aquí después doblamos por el quiebre, así. Y aquí pues pisaríamos, le haríamos un pespunte así más o menos para que se vea bonito. Y aquí se me olvidó hacerle las curvitas. Entonces más o menos este sería nuestro bolsillo. Aquí nos quedaría listo nuestro bolsillo. Y esta sería la ubicación, más espacio de aquí que de aquí. Eso es bien importante. Ok, chicos. Bueno, entonces por este lado estaría listo el bolsillo. Yo los voy a... Aquí creo que me quedó más pequeño al momento de dar la curva. Bueno, esto, entonces lo voy a sacar el molde para que ustedes sepan cómo va quedando, ¿ok?
Ok, muy bien. Perfecto. Una cosa, cuando ustedes terminen de hacer los moldes, los tengan así en este punto donde yo lo tengo, tienen que rectificar el costado, porque el costado a veces falla. ¿Y cómo lo rectifican? Lo rectifican apoyando esta línea aquí hacia arriba. Aquí me sale un poquito más largo el de la espalda. Entonces yo tengo que marcarle ahí ese puntico y tengo que rectificar esta línea. Siempre lo tenemos que hacer es apoyando esta línea de cadera, que es la que nos manda, ¿ok? Porque si lo apoyamos digamos de la cintura solamente así, después me va a salir, le voy a quitar de abajo y el problema no es abajo. El problema es aquí y el pantalón se me va a descuadrar inmediatamente. Entonces, apoyando esas líneas, esa es la manera de rectificar el largo del pantalón. Ok, entonces así de esa manera nos quedaría bien. Una cosa que se me pasó a hacer aquí y la voy a hacer en este momento porque después se me olvida. Voy a trazar la aletilla y el aletillón. La aletilla, que es para el cierre. Aquí podemos hacer más o menos, la podemos hacer de unos 13 centímetros de aquí hacia abajo, o puede ser más largo o más corto, pero más o menos esa medida estará bien para que el pantalón abra. Entonces vamos a hacer dos piecitas. Vamos a hacer una piecita de un ancho de 3 centímetros. Yo la letilla la hago de 3 centímetros siempre. Hay personas que la hacen más grande, yo la hago de 3. Entonces hago una piecita de 3 centímetros y otra piecita de 6. Así, de esta manera. O sea, una de 3 y otra del doble. Si ustedes la quieren hacer de 4, entonces la otra la hacen de 8. Ok, aquí corto y tengo mis dos piezas, la aletilla y el aletillón. Esta va así dobladita y es la que va debajo y esta es la que va encima. Yo en este tutorial no les voy a explicar cómo coserlo porque se me haría muy largo, pero bueno, ya que sea otra oportunidad tendremos de mirar cómo hacerlo. Pero entonces la corto 1 centímetro, la corto 2 centímetros más largo de lo que por donde voy a dejar el cierre, y corto una de 3 y la otra de el doble, o sea de 6. Muy bien, entonces ya rectificamos los patrones, ya tenemos nuestra aletilla, nuestra aletillón. Vamos a ver la pretina, que es algo bien interesante. Ok, entonces yo aquí tengo este papel. Vamos a trabajar con este papel, y sobre este papel, para mi pretina, yo voy a trazar una línea así, una línea normal, y sobre esa línea yo voy a poner la cuarta de cintura 2 veces. Entonces, si la cintura de mi maniquí son 76, entonces lo divido en 4, me da 19. Entonces voy a poner esos 19 2 veces. De aquí hacia aquí 19 y de aquí hacia aquí 19, 2 veces. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que de este punto, este va a ser mi centro de espalda. De este punto yo voy a subir 2 centímetros, así de esta manera, 2. De este punto que está aquí yo voy a bajar 3 centímetros, 3. De este punto que está aquí voy a subir 1 centímetro. Ok, así como está. Entonces voy a trazar, voy a unir esos puntos de la mejor manera que pueda. Entonces podría ser así. Y aquí podría ser así. Así, de esta manera. Ahora, sobre esta nueva línea que marqué, yo voy a trazar una línea. Una línea escuadrada. Así. Escuadro esa línea. Y voy a marcar 6 centímetros, que es el ancho de la pretina que yo voy a hacer, ¿verdad? Eso fue lo que le quité al pantalón. Entonces marco 6, 6, 6, 6, 6. Entonces yo aquí ya tengo la parte de arriba de mi pretina. Pero aquí por esta parte yo voy a entrar medio centímetro, de aquí hacia adentro voy a entrar medio centímetro
¿Para qué? Para asegurarme de que me quede bien pegadito en el centro de espalda. Entro ese medio centímetro y aquí rectifico entonces el ancho de mi pretina, que sería así, de esta manera. Ok, aquí también voy a escuadrar así en una recta, y después de aquí hacia allá yo voy a poner el monte de la aletilla y el aletillón, que es el ancho de la cremallera. Estas dos piecitas, este ancho, el ancho de esta lo voy a poner, o el ancho de esta doblada lo voy a poner de aquí hacia allá, que viene siendo para los botones, porque esta parte es para el cierre, pero de la pretina de aquí, de esta unión hacia arriba, es los botones. Entonces yo voy a correr como la hice de 3. Si ustedes quieren hacerla de 4, la aletilla, aquí corren 4, ¿ok? Eso depende directamente de esa medida. Entonces, como yo la hice de 3, corro 3, trazo mi línea y corro uno de estos puntos así, de esta manera, o sea, prolongo. Ahora, esta sería mi pretina. Entonces yo esta tengo que cortarla, si la quiero hacer forrarla en la misma tela, tengo que cortarla 4 veces y fusionarla con entretela. Entonces este es el centro de espalda, y este es el delantero. Entonces esta pieza iría por 4. Yo les recomiendo que la forren en la misma tela para que se vea más bonito. Entonces esta sería mi pretina, este sería mi costado. Ok, chicos, más o menos. Entonces, para que ustedes más o menos sepan cómo deben hacerlo. Muy bien, entonces así, de esta manera estaría lista nuestra pretina. La voy a sacar para que la puedan ver y podamos seguir avanzando. Muy bien. Entonces aquí lo que seguiría serían los pasadores, que lleva pasadores. Entonces los pasadores sería obviamente uno en el centro de espalda. Aquí marcamos con otro color. Pasadores, ya ustedes me imagino que sabrán cómo cortarlos. Aquí sería un pasador, el otro sería aquí más o menos en medio del costado y el delantero. Podemos poner uno. Y en medio del costado y la espalda podemos poner otro, para un total de 5 pasadores. 1, 2, 3 y al otro lado otros 2, serían 5 pasadores. Ok, ahora nos faltaría esta piecita, esta golita que va aquí. Para esta golita sí simplemente vamos a cortar una tira normal del ancho que nosotros queramos. Vamos a ver aquí dónde puedo. Vamos a ver si este papelito me sale. Una tira normal. Hay dos maneras de hacerlo. La pueden cortar la tira y hacerle orillito de pañuelo al orillo, o la pueden cortar doble, que también se vería bonita. Así, de esta manera. Digamos, esa golita ahí se ve como de 3 centímetros. Entonces cortaríamos una golita de 6 centímetros más lo de costura. Así la doblaríamos y simplemente le haríamos o fruncido o plieguecitos, como queramos. Ya cualquiera de las dos maneras se vería bien. A veces así dobladita, si la tela no es muy gruesa, se vería bonito. Yo quizás les recomendaría más que la hicieran doblada. Y bueno, entonces vamos a ver qué se nos hizo falta. Entonces aquí por este lado tendríamos el molde de la espalda con el bolsillo bien, la aclaración del bolsillo, la ubicación para que se nos vea mejor. El molde delantero con su bolsillito de las dos maneras, la aletilla y el aletillón, así lo llamo yo no sé ustedes cómo los llamarán. La pretina, bueno, esto es muy importante. Esa pretina aplica para cualquier tipo de pantalón que tenga pretina anatómica. Ustedes simplemente le bajan al pantalón si la quieren más ancha. Entonces cuando le bajen al pantalón no le bajan 6, sino que le bajan 8, y la pretina la hacen de 8. Si no la quieren tan ancha, no le bajan 6, sino que le bajan 4, y la pretina la hacen de 4, ¿ok? El mecanismo es exactamente lo mismo. Ya sabemos la ubicación de los pasadores. Esto para la golita.
Y bueno chicos, así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial. Parece que se me hizo como largo porque había muchas cosas que explicar, pero bueno, era importante. Ya sabemos cómo hacer el molde para el pantalón levanta cola con pretina anatómica. Entonces espero les haya gustado chicos, espero verlos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por todo lo que hacen por mi canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.